vamos a hablar desde las experiencias y conocimientos y habilidades que contemplan la atención de la violencia. Tuvimos la oportunidad en la primera mesa hablar todo el contexto, todos los orígenes, identificar qué es la violencia, saber por qué la genera. Ahora, ya con toda esta parte de la metodología y entenderla, vamos a ver cómo se lleva a cabo, más bien cómo los compañeros trabajan desde su ámbito laboral. Vamos a empezar con, es un honor presentar que todos los de aquí son egresados de todo, los compañeros que tienen esta experiencia laboral son egresados y ya ejercen. Y vamos a empezar precisamente con el licenciado Edgar Emanuel Cabrera Hernández, para que la pregunta detonante sería, desde su experiencia, señale los conocimientos y habilidades que contemplan la atención de la violencia. Bueno, buen día a todos, muchas gracias maestro Mari por la invitación. Hablar de violencia, como ya lo decían en la mesa anterior, es muy complejo. Desde mi punto de vista es muy subjetivo, justo por lo que mencionaba el maestro Diego. Para mí puede ser algo violento, pero para la persona que yo estoy atendiendo no lo puede ser. ¿Por qué? Porque para ella hay un fin quizá económico. En mi caso, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es muy difícil poder tener esta visión de violencia, más bien que la gente en general la tenga. Un punto principal que yo podría aportar es ser empáticos. Como trabajadores sociales, veía un meme, digo, como cuestión así para mencionarlo, veía un meme que decía, estudié trabajo social porque no tenía matemáticas, ¿no? Entonces, ahora que lo veo es mucho más complejo que estudiar matemáticas, ¿no? Matemáticas, si sumamos 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? De la manera que lo queramos hacer. Si tenemos a dos individuos de la misma manera en igualdad de circunstancias, todos van a actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque todos somos resilientes de manera diferente. Entonces, como tal la pregunta, pues creo que yo lo afronto como tal, justo diciéndole que está sufriendo un tipo de violencia que a veces la gente no lo quiere tomar como de esa manera. Yo intervengo no en aspectos como tal con la persona y dar un seguimiento de caso y tener algo más amplio, sino intervenir específicamente con situaciones administrativas, médico-administrativas y pues al final sí es darles una orientación para que ellos puedan tener una visión más clara de la situación en la que se encuentran. El compañero Edgar hace una observación muy importante con respecto al individuo. Es cierto que todos somos diferentes, independientemente que nos desenvolvamos en el mismo contexto, todos vamos a responder de diferente manera por todas con esta forma en el contexto en el que nos hemos desarrollado. Y de igual manera no podemos tratar a una persona que ha sido violentada, aplicarle la misma fórmula como es en matemáticas. Claro que no. Por eso sí es complejo el trabajo social. Vamos a dar continuidad con esta pregunta desde su experiencia. Señale los conocimientos y habilidades que contemplan en la atención de la violencia. ¿Nos puede aportar algo, Francisco? ¿Cómo está? Buenos días. Actualmente, desde lo que es llevando a cabo lo que es el sistema, mi trabajo es en el sistema de protección social de salud y mi función es hacer o llevar a cabo la supervisión. ¿Qué es lo que hago? En este momento puedo visitar una brigada en campo, también puedo estar en un centro de salud, en este caso primer nivel, y lo que más nos damos cuenta a la hora de estar tratando a un usuario desde que llega a una institución de salud o desde que se le hace una visita a su domicilio, resulta que la persona, estando en su casa, desde que uno llega a su domicilio, percibe que es una persona, desde la forma en cómo a la hora de hacer ciertas o simples preguntas
de su edad, su fecha de nacimiento o actualmente a qué se dedica, puntos muy básicos, la gente no quiere contestar. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor es el que está presente en ese momento, casi es la persona que tiene que responder esas preguntas. Entonces, el trabajador en salud o el promotor en salud se da cuenta que qué es lo que está pasando en ese domicilio. Entonces, que en ese momento lo que percibimos es una persona que está siendo violentada desde que no le permiten responder ciertas preguntas. Cuando llegan en una institución de salud, por ejemplo en un primer nivel, resulta que la persona, lo mismo, se le pide los datos básicos para la captura de su documento, que es la póliza de afiliación en el sistema donde estoy. No permite que la esposa conteste y muchas veces dice, no es mi esposa, es mi pareja, o solamente vive conmigo. Y vivimos juntos desde hace 2 o 3 años, pero pues casi no somos nada, o sea, no somos amigos. Entonces, nos damos cuenta que esta situación es muy complicada y uno que está presente o enfrente de este usuario, tiene uno que empezar a analizar y decir, ¿qué es lo que está pasando a esta persona? Es que no le está permitiendo que se desenvuelva o que dé cierta información, porque si da una información errónea o equivocada, entonces lo que va a pasar es que el señor se va a molestar. Se va a molestar y al mismo tiempo agrede de forma verbal. Y cuando nos damos cuenta que eso pasa, se le pide al usuario que no es el titular de tal póliza, se le pide que tome asiento, que se espere tantito, y en su momento, si hay alguna duda, se le va a preguntar. Entonces, nos damos cuenta que desde que llega a una institución de salud, uno como trabajador social tiene que aprender a percibir y también uno tiene que aprender a decir algo anda mal aquí. Entonces es apoyar a la persona en ese momento, o sea, yo tengo que respaldarlo y diciéndole a la segunda persona que esa persona sí tiene la capacidad de responder los datos más básicos. ¿Por qué no le voy a preguntar algo que no sea referente a desde su domicilio, desde entre calles y también su número de teléfono, incluyendo su escolaridad? Si le estoy preguntando algo muy básico, la persona sí le sabe responder, pero entonces lo que pasa aquí es que la persona que ejerce violencia no permite que la persona se desarrolle, se desenvuelva. ¿Qué pasa la función del trabajo social? El trabajo social lo que tiene que hacer en ese momento, ya que su función es orientar al usuario o al beneficiario, también su función es un intermediario entre el usuario y algún centro de salud o algún hospital. Entonces yo tengo mi función es explicarle que la persona tiene la capacidad de llevar a cabo ciertas respuestas. Entonces, y pedirle a este usuario que se tranquilice o que me permita tantito y que se pueda sentar. Entonces son cosas que a diario estamos viviendo nosotros en la institución de salud. Pero no precisamente eso pasa también cuando estamos en un domicilio. La persona muchas veces a la hora de estar facilitando hasta los documentos, ¿qué va a pasar? Se le cae, no sabe dónde tiene las cosas y también hace que simplemente no dé la respuesta adecuada a la hora de llenar una solicitud. Entonces, mi función mi experiencia como trabajador social es visualizar y hablar con uno de mis compañeros, decirle, preguntar por tal persona, porque esta persona no te sabe facilitar documentos y le tenemos que ayudar, o que me facilite una simple copia y no me sabe dar ni siquiera un documento. Entonces, de esa forma, cada día, como mi experiencia profesional, me doy cuenta la importancia del trabajador social. ¿Por qué razón? Porque tiene, en primer lugar, es el primer contacto que tiene a la hora de que llega a una institución. Y también es la forma en cómo se está abordando cualquier tema relacionado a un simple trámite. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que es muy importante que un trabajador social a la hora, sí ponga atención a la hora de atender a un usuario
no esté quizás distraído, ni esté bloqueando o escuchando música, porque muchas veces la atención que se hace es, estoy haciendo de todo porque estoy tan ocupado o tengo mucha prisa, o simplemente me hacen alguna observación, alguna pregunta, como que no contesto o no alcanzo a ver la persona que está enfrente de mí. Entonces pienso que es muy importante el usuario de atenderlo de la forma que se merece. Un ejemplo, a la hora en que estoy platicando con mi equipo de trabajo, les comento, cuando voy a una, no sé, a una institución, una empresa, a mí sí me gusta que me atiendan. ¿Por qué? Porque estoy solicitando el servicio. Entonces, nosotros de esta forma también creo que es muy importante a la hora en que se le da el servicio a un usuario, se le vean los ojos, porque trabajo social tiene la capacidad de manejo de grupos, tiene la capacidad de buena comunicación y sobre todo la capacidad de trabajo social es interacción. Si nosotros no interactuamos y simplemente como que es otro número más porque yo tengo que cumplir mi meta mensual o anual, entonces esto no funciona, porque lo importante es que está presente una persona, un usuario, un ser humano. Eso es lo que les quiero comentar en cómo se desenvuelve sobre lo que es el sistema de protección social de salud y cuál es la meta a perseguir, pero relacionado a personas, a números. Entonces, de esa forma vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas experiencias con estos usuarios, y también nos permite saber que sí tenemos que ser un poco humanos a la hora de su atención. Cuando también solicita un servicio en una institución de salud, no conoce ni sus derechos ni sus obligaciones, y si los conoce, muchas veces pues ya se le olvidó porque no leyó su manual. Entonces es importante orientar a esas personas y también que conozcan los beneficios que tiene como usuario, y también que conozca cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Creo que en esa parte, como trabajadores sociales, tenemos que empezar a poder dar esa orientación de la forma adecuada. También a la hora en que dice, oye, y me cubre este padecimiento, yo como trabajador social debo de conocer mi manual que se llama Causas, que es un catálogo donde vienen los padecimientos y que cubre el sistema de protección. Bueno, a grandes rasgos eso quería compartirles. Gracias por ello. Pues esta mesa tiene como nombre Primeras Experiencias Educativas y Laborales. La pregunta que está en el aire me dirijo nuevamente con los profesionales que ya están ejerciendo, que fueron egresados del instituto. Yo quisiera preguntarle a Edgar cuáles han sido los conocimientos y habilidades que han desarrollado dentro del área para poder atender a las pacientes violentadas, que ustedes puedan identificar a las pacientes violentadas y cuáles han sido sus conocimientos adquiridos en el instituto y cuáles han sido sus habilidades que han ido desarrollando para poder atender a este tipo de usuarios. Bueno, sí, como tal, nosotros no podemos intervenir con ellos. Sí tenemos contención, sí en la escuela como tal y en el instituto nos dan cursos de contención, porque a veces las mismas personas no están, llegan a un hospital y llegan en crisis para comenzar. Entonces ese es el primer punto. Llegan en crisis porque es su mamá, es su papá, en últimas ocasiones me ha tocado trabajar con niños, entonces pues es el niño con el que llegan el hijo, entonces llegan en crisis. Cuando el procedimiento de INER como tal en trabajo social, hay dos formas de ingresar, una que es por urgencias, que es en el momento en que llegan, se les explica el inicial y pasan a crisis. Otra es por la consulta externa, que ahí ya tienen un procedimiento anterior por medio de citas y de igual manera llegan. Los pacientes para mí más complicados son los que llegan de urgencias, porque son los que llegan enseguida y después de la entrevista que se hace en urgencias es una entrevista en el clínico, que es donde en este caso estoy yo. Se les hace la serie de preguntas. Creo que como trabajadores sociales, yo creo que muchos de aquí o algunos trabajan en salud. Es complicado porque las personas que llegan de consulta externa llegan desde las 8 de la mañana y pasan a las 5 o 6 de la tarde.
Entonces ya tienen toda una carga de estrés, no se puede ir porque le pueden llamar en cualquier momento, no puede ir a comer, no puede hacer esto. Entonces ellas ya viven muy cargadas y esa parte de violencia es entendible de alguna manera, ¿no? Llegan y gritan, ¿quién es el trabajador social? O sea, uno no puede decir, a ver, tranquilo, o sea, lógicamente no podemos hacer esto, ¿no? Una de las habilidades que nosotros tenemos es la observación. Observamos al familiar, checamos primero el estudio socioeconómico, checamos la nota de ingresos y urgencias y después de eso podemos intervenir, ¿no? Siempre es importante, en mi caso, por experiencia, preguntar qué es el paciente. Usted no podemos decir, eso es la abuelita, no soy la mamá, o usted es la mamá, no soy la abuelita. Entonces, sí hay que definir primero ese rol que trata la persona. Después de eso sí se le hace una entrevista. Nosotros tenemos un aspecto principal que es en la situación familiar. En la situación familiar es donde yo pongo un poco más énfasis, porque si bien hay antecedentes de salud que el médico debe conocer en un expediente médico, el más importante para nosotros son los antecedentes familiares. Ahí es cuando se le comienza a preguntar a los familiares, incluso a los pacientes también, cuáles son sus antecedentes familiares. Encontramos, últimamente, si me estoy en el área de pediatría, encontramos que son una gran parte de niñas, y digo niñas porque son menores de 18 años que tienen ya un hijo y que la pareja las dejó y el papá no quiere tener a esa hija con el esposo, y son muchas cosas culturales que también mencionábamos hace un rato. Entonces son violentadas tanto por la persona que estuvo con ella, pareja, tanto por los papás y tanto por la sociedad, porque es mal visto que una niña de 16 años tenga un hijo. Entonces, ellos lo que buscan es refugio, a veces lo que nada más buscan es que las escuchemos. Como tal, les decía, yo no puedo intervenir en identificar o dar una terapia para ellas, pero sí en el instituto se cuenta con tanatólogos, psicólogos. Entonces, la labor del trabajo social como tal es referir a estas personas que nosotros detectamos a psicología, ¿no? Y lógicamente psicología ya tiene otra manera de intervenir, pero como tal, en el tema profesional, la entrevista, la observación es muy importante. Y me parece también lo que comentaban de la historia de vida, las creencias que se tienen, las costumbres que se tienen, también son importantes, porque para nosotros puede alguien ser violentado y ellos decir, yo no soy violentado porque mi marido me pega porque me quiere, o mi marido me pega porque él es el que me da el gasto, o mi marido me insulta porque pues yo soy una tonta, ¿no? Y lo digo en ese sentido porque sí hay hombres violentados también, sí hay hombres violentados, pero es en gran parte hacia las mujeres. Hacia los hombres, de igual manera. Es que mi mujer no me deja ver a mis hijos, me dijo que me viniera aquí, y aquí estoy, y ya no ha venido, y ya tiene una pareja y todo. O sea, es una violencia. Explicar la violencia en sí es muy complejo, pero eso es lo que nosotros utilizamos. En general, la observación, la entrevista y las referencias a psicología. Gracias. Desde tu experiencia, igual profesional, me dices hoy que estás en el área de pediatría. Cuando tú identificas a un chico que llega, ¿cuál es tu función principal? ¿Que llega violentado, que llega con abuso sexual? ¿Cuál es tu función principal? Bueno, los niños es muy difícil de identificar la violencia porque con los niños pues son muy honestos, ellos son muy honestos. Entonces, desde un principio se habla con los familiares, con la mamá, con el papá, con los abuelitos. Después se hace una entrevista a pie de cama, que es donde está el niño. No se le preguntan cosas tan complejas, pero sí se habla con ellos y se comienza a entender de otra manera. Se comienza a detectar algunos indicios de violencia y como tal, el trabajo del hospital es disciplinario. Entonces yo no puedo trabajar duro y yo no puedo decir que esto es una violencia y que la atención pública, no. Todos los días se hace una reunión y se toman los casos principales. Entonces en esos días yo expongo los casos y yo digo, este niño se detectó violencia.
hay un equipo ya de psicólogos, hay un equipo de tanatólogos, entonces se comienza, el equipo médico también, se hace una reunión y se comienza a decidir qué es lo que se va a hacer. Ahí, aunque es a veces difícil aceptar para los médicos y los profesionales, trabajo social lleva la batuta, ¿no? Porque el trabajo social es el que dice, bueno, tiene violencia física, tiene violencia psicológica, tiene violencia sexual. Entonces, desde esa perspectiva, ya uno no puede hacer nada si no es un consentimiento también de la misma, ¿no? Se puede detectar, se puede decir es violentado, es golpeado, pero tiene que haber un consentimiento por parte de la mamá. Y si no es de esta manera, también nosotros tenemos que ver el caso como tal, ver con qué redes de apoyo cuenta el niño, si tiene más familiares, porque no es nada sencillo decir, bueno, que le quiten al niño a la señora y luego, o sea, ¿cuál es el contexto del niño? Eso creo que es una abordaje en el trabajo social, lo que hay que hacer, tener una visión mucho más amplia, ¿no? El psicólogo dice, bueno, que se le quita al niño, que se le llega al DIF y en el DIF ya verán qué es lo que se hace. Entonces nosotros en ese punto sí hay que tener un poco más de visión y decir, bueno, ¿qué va a suceder después si le quitan al niño, ¿no? Hay que ver redes, hay que ver hacia dónde se va dirigido y como tal hay un departamento también de currículo. Entonces con ellos son a los que se les llevan este tipo de casos, se orienta también, el trabajador social está en todo el proceso y ellos definen también los puntos donde se va a definir, si es al DIF, si es con otro familiar o si se quita la parte protestal del niño. Toda esa parte ya es más jurídico, pero sí trabajo social acompaña en todo momento. Yo quisiera, Paco, que desde tu experiencia me pudieras decir qué conocimientos, qué elementos te han permitido poder identificar violencia en tu quehacer laboral. Nos dices que trabajas lo que es el programa de Seguro Popular. ¿Cuáles han sido para ti los elementos necesarios en cuanto a conocimientos y habilidades para poder identificar la violencia? Bien, cuando llega esta persona, ¿dónde va a llegar? En primer lugar va a llegar a un módulo de afiliación y orientación. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del módulo? Puedes llevar a cabo el trámite o su afiliación. ¿Cómo voy detectando de que es una persona desde el momento en que tengo que hacer una captura, por ejemplo, o visualizar que hay un dato dentro de su captura de un documento que es la póliza? Verifico que esta persona el año pasado hizo su afiliación y regresa a hacer nuevamente alguna modificación de una póliza, pero resulta que ahora ya tiene otra pareja o también ya tiene un bebé. Tengo que hacer una incidencia. Esa incidencia me va a permitir identificar de que la señora muchas veces dice, tengo un hijo, pero resulta que ese hijo no es de mi pareja, es de una nueva pareja que tengo, pero resulta que la señora o la persona que está enfrente de nosotros no sabe facilitarnos la información correcta que se le pide. Entonces, eso me permite saber que esta persona ya tiene otro bebé con otra pareja, o simplemente también el señor es la persona que está violentando desde el domicilio porque no le está permitiendo llevar a cabo un trámite adecuado por la intervención que hace el esposo en ese momento o la pareja actual. Entonces nos damos cuenta, o en lo personal, es decir, bueno, aquí la situación no es lo adecuado, entonces tiene que pasar por trabajo social. Lo mismo tiene que pasar con el psicólogo, si en ese momento en esta unidad de salud está presente. Pero se le da toda esa facilidad y si es posible decirle que la señora espere un momento porque tiene que firmar un documento que es su póliza de afiliación, y de esa forma hago que la gente pueda yo conversar con la persona, pero también esperar a que en ese momento esté presente el trabajo social o algún psicólogo. Entonces esto me permite que como grupo multidisciplinario o grupo que estamos trabajando podamos que otras personas puedan intervenir en ese momento, ya que el trabajo social
no puede exactamente recomendar diciendo, no, no, es que vete a tal institución, simplemente hay que hablar con esa persona. Gracias. Nos queda claro que el trabajo social no trabaja de manera aislada. El motivo por el cual nosotros no trabajamos de manera aislada y trabajamos de manera interdisciplinaria y disciplinaria es precisamente porque el individuo es complejo. Los chicos aquí presentes, Esther y Paco, pues trabajan con psicólogos, trabajan en particular en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es todo un equipo multidisciplinario y de igual manera en lo que es el programa de Seguro Popular. Estas son las experiencias ya laborales, ya después de poder tener la formación de los trabajadores sociales y ya ejerciendo tal cual, ¿no? Ahora vamos con los chicos que están en formación, pero que de igual manera están desempeñándose ya como trabajadores sociales. La pregunta nuevamente sería, ¿cuáles son los conocimientos dentro de la formación que les han permitido a ustedes crear habilidades para poder atender pacientes o usuarios que pueden identificar que se encuentran en este fenómeno de violencia? Vamos con Edgar. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada quiero empezar mi participación haciendo una observación. Yo me desempeño como trabajador social en el ámbito penal, específicamente en lo que es el Centro de Ejecución de Medidas Especializadas Privativas de Libertad para Adolescentes en el estado de Morelos. Entonces, es una parte fundamental de lo que es la enseñanza académica que sí me ha ayudado bastante. Todas las materias se interrelacionan junto con las actividades que nosotros desempeñamos en el centro, básicamente porque, como lo mencionaba la maestra, trabajamos directamente con familia, adolescentes y también con el equipo interdisciplinario que labora dentro de la misma institución. Trabajo social no trabaja solo, todas las dinámicas, todo el proceso que se lleva junto con los adolescentes se tiene que ver directamente con todo el equipo, psicólogos, pedagogos, médicos, trabajadores sociales, incluso con el mismo director del centro. Todas las actividades, todas las decisiones se toman en conjunto, no solamente con el trabajador social. El trabajador social sí tiene un peso muy importante porque básicamente dentro de todo el contexto social es quien va a fundamentar todas las decisiones que se lleguen a tomar. Es decir, el psicólogo únicamente puede decir si el adolescente tiene una afectación neuronal o psicológica. El médico pues sí tiene esta afectación biológica o física. El pedagogo pues no acude a sus actividades de la escuela, pero ya un trabajador social es el que se va a encargar de ver en el ámbito individual, familiar y dentro de la misma institución cómo se desarrolla y cuáles son estas actividades fundamentales para que pueda llevarse a cabo junto con todo el equipo, no nada más el trabajador social. Las materias que hasta ahorita he llevado, soy cuarto cuatrimestre, como les mencioné en un principio, todas se relacionan y todas tienen que ver directamente con las actividades que desarrollamos. Nosotros dentro del centro estábamos, o más bien yo personalmente estaba inmerso en una dispraxis, si así lo queremos llamar. Estaba tomando o considerando a los adolescentes más como expediente que como ser humano. Porque como lo mencionó el maestro Diego, a nosotros se nos contrata para realizar diferentes actividades en específico, ya sea operativo, administrativo o en su conjunto. Entonces, nosotros tenemos que brindar ciertas respuestas a las autoridades de las cuales nosotros representamos. También tenemos que brindarles información a los jueces que llevan el caso,
o directamente a las mismas autoridades del centro. Entonces, básicamente nosotros tratamos a los adolescentes, o así lo estaba yo visualizando, como un mero expediente, un número de carpeta en el cual nada más nos están dando información básica y se tiene que llevar a cabo, se tiene que rendir el informe. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.